Bienvenidos a La Otra Mirada. Madre mía, menudo tormentazo que nos está cayendo, querido Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro. Sí, que hace un día... Yo no diría de perro, más bien un día extraordinario porque el agua hace falta para todo. Fíjate qué ambientes tenemos aquí sentados los dos delante de la chimenea. Sí. Hace falta el sonido de la tormenta. Que ahí lo tenemos. Se nos está acercando, Alejandro. Bueno, querido hermano y amigo, ¿cuánto tiempo sin ponernos aquí así en un ambiente de radio? Tú y yo, que un día creamos algo llamado La Otra Mirada. Y fíjate, de nuevo las ondas y estos ambientes y estos ecos, en definitiva, nos vuelven a unir en un formato de radio. Una tarde perfecta para contar aquellas historias del misterio. ¿Qué te parece? Oh, fantástico. Recuerdo de aquellos primeros programas, Alejandro, cuando teníamos un micrófono de plástico pinchado allí en un panel de madera y con un clavito lo pusimos allí. Aquello era espectacular. Bueno, en definitiva, creo que esa radio a la que tú y yo obedecemos, a esa radio, que es una radio, diría yo, que con un tinte absolutamente romántico, con una radio en la que siempre tú y yo hemos entendido esa ambientación, ese viaje, huida a medianoche en esa radio que es capaz de, no solamente de capturarte, sino de llevarte a otro lugar, espacio-tiempo, y siempre una radio en la noche, como no puede ser de otra forma, ¿no? Hombre, yo creo que lo importante de esto, Alejandro, es poder trasladarnos a otros mundos con fantasía. Fantasía es una palabra preciosa y una palabra que nosotros usábamos mucho con muchos Goonies. ¿Te acuerdas que lo decíamos? Hay que tener muchos Goonies. Como la película, ¿no? Esos niños fantásticos que hicieron aquella aventura tan maravillosa, tan fantástica, ¿no? Y eso es lo que creo que es importante para mantenernos atentos a lo que es la cultura del misterio, preguntarnos el porqué de las cosas, ¿no? Y vivir una aventura porque la vida es una propia aventura y hay que vivirla con ganas y con preguntas. Me ha gustado mucho eso que gustito aquí al lado del fuego, la verdad. Me ha gustado mucho. Oye, échale un palito, por favor, a la candelilla. Que se está... Sí, porque fíjate, es que fuera hace un tiempo, fíjate. Sí, hace frío, ¿no? Y la tormenta sigue por ahí. En definitiva, un programa que nació fruto de un momento especial, fruto de también un poco de la casualidad porque la verdad que medios, lo que se dice medios en aquel momento es que no teníamos ninguno. Apenas nada. Yo recuerdo cuando intentábamos grabar, no me acuerdo ahora mismo con qué programa grabábamos, y ya cuando estaba casi montado hacía el ordenador, ¡plap! Y a dos muy buenas. Después de horas de trabajo, se iba todo al garete. Y bueno, pero con más ilusión empezábamos de nuevo. Y bueno, hoy en día, aquí en tu estudio, el estudio La Buena Estrella, pues tienes un aparataje que hace posible que La Otra Mirada continúe y que continúe con una calidad excepcional. Lo que tenemos esta tarde, este candelón puesto aquí, porque bueno, la verdad que hace un frío que pela. Que pela. ¿Cómo podríamos contarle a la gente? Me ha gustado mucho el término que tú acabas de acuñar, cultura del misterio, y es cierto.
creo que has puesto la etiqueta perfecta a lo que tiene que llevar esa nomenclatura, porque yo muchas veces con los más escépticos, cuando hablo de este terreno, piensan que el hablar de misterio o establecer un tipo de programa de este tipo es solamente para 4 raritos, 4 de aquellos que están un poco desafinados. Cuando no saben que, en términos generales, no hablo solo de la otra mirada, evidentemente, sino en términos absolutos, tú y yo hemos aprendido y de qué manera, ¿no? De programas hermanos que han transferido y siguen transfiriendo un valor cultural general que ya lo quisieran los programas de primera línea que hoy por hoy nos ofertan en el prime time, ¿no? Y creo que en definitiva la cultura de la radio va unida a esta forma de entender y secuenciar al mundo, ¿no? Como nosotros decimos en nuestro programa, mirar al mundo con otra mirada, mirar la realidad un poquito más allá donde nos quiere llevar e intentar hacernos preguntas, ¿no? Porque cuántas veces y a lo largo de los años hemos hecho preguntas a hombres y mujeres de la ciencia, como esa ciencia de vanguardia que también encierra el misterio. Y después otros misterios que son absolutamente más terrenales, más endémicos, más populares, más del folclore, pero que ahí están y que existen, ¿no? Bueno, nosotros teníamos como programa estrella el gran programa de Juan Antonio Cebrián, que era La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, yo siempre dije que era una universidad en la radio. Y la verdad es que, bueno, a mí siempre me ha gustado. No he sido buen estudiante, porque no lo fui, pero después de dejar los estudios, pues he continuado preparándome en lo que me gustaba, en la pintura. ¿Te parece poco? Tú eres maestro en la pintura. Bueno. No. A ver, vamos a ver. No. A ver, que me gusta mucho tu humildad, pero no es por nada. Julio, tú eres un maestro de la pintura y poco más. Siempre se puede subir la montaña, evidentemente. Ya, siempre se aprende. Aunque viviéramos 40 vidas que estaríamos siempre aprendiendo y nunca dejaríamos de aprender. Y eso es lo que creo que es importante, ¿no? Que la radio nos aporte pues un conocimiento que debido a la vida que vivimos no tenemos tiempo de leer, no tenemos tiempo de hacer algunas cosas. Y bueno, que cuando tenemos ese ratito que, bueno, yo en mi caso cuando estoy pintando, pues estoy escuchando programas culturales. También hay un programa muy bueno que es la SER, el canal Historia, de la SER. Sí, hombre. Y la verdad es que, bueno, uno aprende mientras que está trabajando, puede estar escuchando estas cosas y siempre es bueno aprender. De eso se trata. Hoy rememorando un poco, mirando endémicamente el ombligo de este programa, recordemos aquellos primeros pasos, ¿no? Las primeras veces que podíamos salir con una grabadora, haciéndonos preguntas, bueno, ¿cómo podíamos conectar con esto? ¿Cómo podíamos hacer una llamada? Madre mía, qué tiempo aquello. Qué tiempo aquello cuando en el convento de aquí, de Archidona, de Santo Domingo, pues hicimos un directo desde allí y tuvimos que pasar cables por toda la calle, por los tejados, tuvimos que enchufarle el cable a una señora, a una vecina de allí, robarle el internet. Y bueno, fueron unos momentos muy bonitos, Alejandro, porque La Otra Mirada nació como programa de radio, pero también como una unidad de muchos amigos. Sí, sin duda. Que en aquel momento estuvieron con nosotros ayudándonos con una ilusión tremenda, y eso pues hizo que La Otra Mirada tuviera una base de amistad muy importante. Ellos mismos nos proponían pues los temas que querían que tratáramos y nos animaban a seguir luchando por esta aventura, ¿no? Y creo que eso ha sido uno de los pilares más importantes para La Otra Mirada, la amistad que hemos tenido y que seguimos teniendo con todas estas personas que desde un principio nos han estado acompañando. Debo de confesar que gran parte de la identidad de uno viene estrechamente unida, evidentemente, a lo que... Es que yo no podría decir que esto es meramente un hobby, aunque
ha transformado sin duda alguna a mí, lo que es mi caso, mi vida en términos absolutos y laborales, etcétera, etcétera. Yo hoy, como tú bien sabes, yo trabajo en comunicación y trabajo en comunicación en muchos aspectos, ¿no? Porque claro, antes acabas de decir que nos rememorábamos aquellos directos de por entonces, ¿no? Por entonces, claro, sí. Que encendieron sin duda alguna digamos lo que es la espoleta, ¿no? La chispa de lo que hoy en otro terreno en base de tecnología, pues yo realizo a nivel profesional hoy por hoy, ¿no? Hombre, ha cambiado muchísimo, ¿no? También los medios que hoy en día hay han cambiado en muy pocos años. Sí, pero déjame explicarte una cosa. Mira, yo tengo por clara una cosa. Yo tengo absolutamente clara una cosa. Mira, evidentemente, en este momento, en este estudio, bueno, pues tú y yo tenemos una serie de elementos técnicos que nos permiten grabar y nos permiten estar aquí sin tragedias, ¿no? Vamos a llamarlo así, de estar de esta forma. Que sí, que uno ha aprendido muchísimo en lo que es la parte técnica, en la parte de postproducción. El vuelo y la experiencia, las tablas que te da la vida de tantas horas de radio al estar delante de un micrófono, etcétera, etcétera. Que todo eso está muy bien. Todo eso está muy bien. Pero ¿será que es que yo estoy atravesando un momento de mi vida ya estas latitudes, ¿no? Absolutamente veterano, viejuno, en el que uno se da cuenta de que lo más importante de todo es la ilusión. Es la ilusión con la que se realizan los proyectos. ¿Por qué? Tú puedes tener todos los medios del mundo. Tú puedes tener, ¿qué te digo yo? Como decía la copla, el oso y el madroño. Pero que no. Si te falta esa chispa, si te falta esa condición que te empuja por querer hacer un proyecto, tú puedes tener todos los medios del mundo que al final no... Claro. Y yo creo que en definitiva eso es lo que... Esto es como mantener la ilusión que siempre hemos tenido cuando éramos niños. Los niños tienen una ilusión por las cosas que nosotros a través de los años pues parece que vamos perdiendo, ¿no? Esto es muy importante de que mantengamos esa chispa de niño dentro de nosotros, ¿no? Que siempre haya una pregunta del por qué, del cómo... que nos mantenga ilusionados, que nos mantenga en un vilo y hacernos esas preguntas y no perder nunca ese hilo de unión con la juventud que tuvimos, ¿eh? Mantenerlo con esa alegría, con esa ilusión, con esa, no sé cómo decir, pero mantenerla. Es muy importante mantenerla. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando éramos jóvenes íbamos al cine y veíamos películas, pues, no sé, de lo que fuera, ¿no? Y cuando salíamos del cine salíamos con... Sí. Yo voy a hacer lo mismo que ha hecho el protagonista de la película y vamos a hacer esto y venga, vamos y vamos a inventar una cosa y vamos... Esa ilusión no se puede perder. No, mira, esa hay que mantenerla. Te puedo decir, mira... de los grandes expedicionarios que hemos tenido aquí en La Otra Mirada, que han sido, ¿qué te digo yo? Muchísimos, ¿no? Yo recuerdo cuando el mismo Sebastián Álvaro me decía, mira, uno empieza porque te cuentan historias, porque al final uno lee y uno en la juventud sueña y al principio uno va y escala la montaña que tienes cerca de tu pueblo y otro día cuando has culminado ese reto de repente te das cuenta de que a 50 kilómetros tiene una y que sigue siendo una montaña muy grande y que tiene tal, etcétera, etcétera. De ahí hasta hacer una vida coronando los 8000, por ejemplo. Bueno, claro. Pero yo creo que en definitiva la radio lo que da es esta forma de entender la vida. Yo lo tengo claro. A mí en una ocasión alguien de una manera un poco de aquella forma me dijo, dice, es que la radio que te ha hecho mucho más inteligente. Y yo me quedé mirando y digo, no, la radio no me ha hecho más inteligente, la radio me ha hecho más humano. Y eso me he dado cuenta con el paso del tiempo, porque en definitiva, esos momentos de intimidad. Y pongo el caso, ¿no? Ese momentito, hay un momentito, chicos, de verdad, a ver si yo lo consigo dibujar con palabras, ¿no?
Mi hermano Julio tiene una especie de... Siempre lo ha tenido, ¿no? Desde yo, en todos los lugares donde hemos vivido. Él ha tenido ese rinconcito, el taller de pintura, y donde en esa catástrofe natural que le envuelve a él en forma de pintura y de bote y de laberinto y de su historia, siempre ha tenido como trasfondo un hilo común, que ha sido siempre pues su equipo de música sonando, su radio en definitiva y demás, ¿no? Yo no sé los podcasts y los audios que tú has escuchado a lo largo de tu vida, pero si los tuviéramos que no tengo si ni los idea. tuviéramos que poner todo en concatenación. Y fíjate, y un mucho... hombre que es incapaz de irse a la cama si no lleva unos cascos puestos. No puedo. No, entonces no duermo. Déjame ponerte un trueno, hombre, que eso se lo merece. No duermo si no estoy escuchando algo. Y te digo una cosa, ha habido podcasts que incluso he podido llegar a escucharlo hasta 10 veces. Sí, y siempre le he descubierto, algo nuevo. Sí. Cada vez que lo escucho. Sí. Fíjate hasta dónde. Incluso lo que sí he experimentado es que dependiendo de nuestro estado de ánimo, dependiendo de a lo mejor del día, de la atmósfera, de la hora, de muchas cosas, creo yo, escuchando lo mismo, le encuentras cosas diferentes. Sí, completamente diferente. ¿Por qué? Porque ese día el ánimo tuyo ha variado. Y dices tú, oye, ¿y esto que lo he escuchado tantas veces? ¿Cómo es que no me he dado cuenta? Ya. ¿Cómo que no me he dado cuenta si ya lo he escuchado pues 5, 6, 7, 8 o las que sean? Y dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y creo que es una gran pregunta el por qué. Porque todo lo que tenemos nosotros por delante, que lo vemos como normal, ya al verlo normal no nos damos cuenta de que hay algo más allá. De que hay algo más allá que por no prestarle atención no lo vemos. Y si le prestáramos eso que yo digo, el cambio de hora, el cambio de actitud como persona, pues puedes averiguar que ha cambiado totalmente y averiguas cosas nuevas. Esa otra mirada, en definitiva. Exactamente, ¿no? la otra mirada. O el otro sentimiento, no sé. Pero bueno, siempre hay que mirar hacia adelante y ahí están los sentimientos, ¿no? Eso está claro. Yo creo que al final, en todos estos años de radio, como muchos de vosotros sabréis, la otra mirada tuvo que hacer un alto en el camino, es lógico, ¿no? Tenemos que decir, porque hay que decirlo, que nosotros nunca hemos vivido de esto, de la comunicación, en términos, sí de radio, yo en otro momento, porque es que era otra historia, pero hablando contextualmente en la otra mirada, es verdad que siempre ha sido una cosa amateur, una cosa porque queremos hacerla, etcétera, etcétera. Nunca ha habido una parte económica de no ha habido. No ha habido una ganancia económica. Lo que sí, lo que vuelvo a repetir, mucha ilusión, muchísimas ganas. Y trabajo. Y trabajo, amigo. Trabajo. Madre mía, trabajo. Mira, yo una cosa que a mí sí me gustaría decir, y yo no me considero con propiedad no me creo nada ni nadie en absoluto. Es más, he visto lo que yo siempre he dicho, aquello de las alpargatas de la humildad, ¿no? Porque todo lo demás simplemente no me interesa. Pero sí me gustaría decir algo, que tú y yo muchas veces tomando una cerveza, hablando de tal programa, o hablando de fulanito, de perenganito, de tal cual, ¿no? Hay gente, como lo hemos dicho, hay gente de una calidad en la radio que simplemente para perder el sentido de lo grande que son. Pero ojo, un mensaje sobre todo a la gente que empieza en la radio. Mirar, la radio puede ser todo lo divertida que uno pueda ser. La radio puede ser todo lo gandul que uno pueda llegar a ser. Pero incluso siendo gandul y siendo muy divertida, existe esa radio de calidad o ese podcast de calidad, tiene y debe que tener un trasfondo de, digamos, una mesa puesta. Tiene que haber, no todo vale. Mira, tú y yo hace muchos años entrábamos en una radio donde alguien nos decía que, bueno, que la palabra equipo tiene que funcionar. El contexto de que un micrófono, eso lo dice Carlos Herrera, no está para despacharse, porque un micrófono te puede llegar a seducir de tal manera que te puede llegar a engañar. En el que te puede dar una libertad
que no es la correcta. Se pueden hacer existen muchos tipos de estadios de comunicación. ¿De acuerdo? Y te digo una cosa. Pero, ojo, existen unas cositas que no se deben de hacer. Que no se deben de hacer. Últimamente no voy a decir el nombre del podcast que he escuchado y no me pareció correcto en nada algunos comentarios que se hicieron. Y, hombre, yo creo que hay que tener un respeto. Cuidado, que no estamos hablando ni de la calidad técnica, esto. No estamos hablando. No. A ver, se trata simple y llanamente que yo digo que tú puedes tener todas las fórmulas posibles. Tú puedes estar de cachondeo, tú puedes tener vale, todo lo que tú quieras. Pero con un respeto. Pero existe una identidad, pero fíjate lo que te digo, que ese respeto no va ni siquiera por el respeto al nombre del programa que tú representas. Yo creo que ese respeto va mucho más allá, va en respeto al propio medio, en definitiva. Yo, por ejemplo, que no significa, que aquí queramos dar ni cátedra ni que sepamos absolutamente nada, ¿no? Pero lo que yo digo, que al hablar de la radio, tenemos que hablar de saberla siempre tenerle ese telón de respeto en ciertas pautas y normas que necesita, ¿no? Y fíjate, mira. Madre mía, cómo nos vamos a poner. Tú siempre, Alejandro, bueno, es por tu debilidad, ¿no? Radiofónica, ¿no? Cuando hablas de todo esto, hablas mucho de la radio, ¿no? Realmente, bueno, la radio ha cambiado mucho. Yo que soy muy viejuno, como vengo de la radio... Ya. Estamos hablando de radio, pero estamos hablando de podcasts. Mira, déjame... Que bueno, al fin y al cabo, los podcasts es una radio. O sea, la puedes escuchar cuando tú quieras y a la hora que tú quieras. La mal llamada... Es la radio libre. Para mí es la radio libre, ¿no? Sí, sin duda. A mí hay un concepto que lo odio, siempre lo he odiado, ¿eh? Cuando le han llamado al podcast la radio enlatada. Eso era una cosa que a mí me me estrangula el cuello, ¿no? Mira, la radio... Igual que en su día en otras cadenas, yo estaba en cadenas nacionales y demás, cuando hablaban de la famosa radiofórmula, que era un concepto norteamericano que venía de la FM, etcétera, con una serie de fiches y colores. Mira, aquello era un rollo, punto, se acabó. Yo venía de una antigua escuela, y aquí que me dejen de historias, porque en España tenemos grandes maestros. Acuérdate, hermano, cuando en el Pleistoceno medio, cuando éramos jóvenes, yo escuchaba a Bellán, por ejemplo, con aquel mítico programa que era Barra y Estrella en la cadena. Sí, hombre, madre mía, qué gran programa. Pero claro, qué gran programa. Hoy un abrazo a mi querido José Antonio Bellán, que fue uno de los que a mí, de alguna forma, yo lo tengo que reconocer. Recuerdo, Alejandro, aquellas bromas con Barra y Estrella, que tú gastaste telefónicas. En la llamada, cachondísimo. ¿Qué daría yo por tener aquella cinta de cassette antiguo donde grabaste unas llamadas así de broma que fueron tremendas? ¿Te acuerdas que ¿te acuerdas siendo yo un imberbe? Es que no tenía yo, ¿qué edad podía tener yo? 15, 16 años, que hice mi primer programa de radio que se llamaba El Ventilador en Onda Cero. Madre mía, antes de ayer a esta hora. El Ventilador. Y recuerdo que hiciste unas llamadas tremendas, ¿no? Que habías comprado, creo recordaba, unos monos o algo así, y querías que comieran palomitas con sabor a jamón, andaluz, porque quería que se hicieran andaluces. Bueno, unas ideas de estas. No me quites la poca reputación. No me quites la poca reputación que nunca he tenido. Rara, ni me la merezco. Que te partías de risa. Ahí es donde yo te vi. Las primeras ilusiones y trabajo ya. Bueno. Con el tema de ingresar en la radio, y que ingresaste en Antequera. En Antequera, y ahí empezaron tus primeros pasos, ¿no? Sí, hombre, sí. De un largo periplo, después por otras cadenas, etcétera. Pero en definitiva, yo creo que la radio más... de más altura, una radio ya evidentemente más madura, y una radio que se tuvo que aprender, como decía don Antonio Machado, ¿no? Caminante no hay camino. Hablamos antes de la génesis de La Otra Mirada,
¿quién nos hubiera dicho a nosotros que batiendo el cobre, trabajando con humildad, trabajando cada día, no desfalleciendo nunca, íbamos a conseguir hacer programas de una factura, y cuidado, no es, por favor, que vuelvo a decir que luego fueron, ¿no? Pero de una exquisitez para su momento y para los recursos que nosotros teníamos. Sí. Acuérdate del programa del C3, por ejemplo, con Antonio Checa y demás, que se logró hacer, y otros muchos programas que de alguna manera marcaron una identidad muy especial. Un programa especial que hicimos sobre el accidente del vuelo de los Andes en el 71, Viven, ¿no? Sí. Que tuvimos la ocasión de tener a uno de los supervivientes, y después entrevistar a gente a lo largo y ancho de todo el mundo, en todas las áreas que no hemos podido imaginar. Ciencia, política, escritores. Hombre, muchísima gente grandes aquí, personajes, muchísima gente. muy importantes, grandes personajes, Muchísima muy gente, importantes. muchísima gente gente. de la radio, gente de ciencia. De toda gente, la arte, de todo. En el corte transversal de la sociedad nos hemos encontrado. Y después una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y que sirva una especie de mensaje en una botella oído navegantes, ¿no? Ya que estamos a bordo del viejo galeón, sobre todo para la gente que empieza, ¿no? Sin querer adoctrinar, humildad. Porque con la humildad nosotros hemos logrado llamar a todas las puertas que han sido habidas y por haber. Es más. Y no la han abierto. Y no la han abierto. Pero volvemos a lo mismo. Antes decíamos hace un segundo, decir, cuando uno se marca una serie de una pequeña disciplina, un saber estar, unas reglas del juego bien impostadas de que tú no vas de cualquier manera, y tú le dices, mire usted, yo soy una persona que hace el pequeño podcast más pequeño del mundo entero, pero voy con respeto, voy con humildad, voy con educación, voy con... En este sentido te quiero recordar un tema que nos ocurrió en Verme de la Moradera. Sí, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, tuvimos allí un encuentro, vinieron amigos de toda España, Barcelona, sí. de Segovia, de Madrid, de aquí de Andalucía, en fin, muchísima gente. Grandes amigos. Es otra, ¿eh? Y te acuerdas cuando fuimos a la casa de Las Caras. Sí. Que bueno, que nos habían asegurado que sí, que podíamos pasar allí la noche, en fin, que podíamos hacer allí una grabación. Y bueno, cuando llegamos tuvimos el problema de que nos dijeron de que había problemas, que no querían que estuviéramos allí y todo esto, ¿no? En fin. ¿Y cómo resolvimos el problema? Porque eso lo resolviste tú, con mucha humildad. Sí. Hablando de verdad. Diciendo, mire usted, nosotros no somos nadie. Nosotros somos un pequeñito programa. Somos un grupo de amigos que venimos aquí. Nuestra intención no es hacer daño, ni criticar a nadie. Con respeto, y se solucionó el tema. Porque el tema, hombre, ya que nos habíamos plantado allí, que había venido gente de Madrid, de Segovia, del norte, de Andalucía, todo esto habían hecho kilómetros, y que no pudiéramos grabar, pues fue un problema que se nos planteaba gordo. ¿Y cómo se solucionó? Humildad. Con humildad. Humildad. Diciendo, señores, nosotros no somos nadie, somos un pequeño grupo de amigos que venimos aquí a esto, no intentamos meternos con nadie y hacer las cosas bien. Y aquello cambió y pudimos realizar aquel gran programa y aquella gran noche dentro de aquella casa. Sí. Que fue impresionante. Uno de los grandes hitos. Hace unos días hablaba con don Julio Marbizón de cómo llegaba a ver el mes de la Moraleda y topaban con aquel misterio. En definitiva, muchos años de experimentación, muchos años de aprender la comunicación, porque la comunicación en definitiva es un arte y un oficio que se aprende haciendo comunicación, y se aprende evidentemente leyendo, escuchando a los demás, entendiendo de que lo primero que tienes que hacer es dejar de creer en que tú eres el mejor del bar, nada, no. Sino simplemente con humildad. Con humildad. Yo es que esa... Quizás me pongo muy pesado con esto, pero es que esto es el artículo número 1. Cuando la gente en todas las cosas de la vida pierde el norte y se creen que ya son
la primera letra del abecedario, ay, amigo mío, ay, qué problema tienes, ¿no? Claro, O sea, eso está más claro que el agua. Julio, ¿cuándo ha sido el momento en el que tú en la otra mirada has pasado más miedo, amigo? Pues mira, han sido varias ocasiones. Han sido varias y grandes momentos, ¿eh? Recuerdo que estando en la radio en Villanueva de Algaida, en Onda Digital Andalucía, pues aquella noche ocurrió un tema que fue para mí impresionante, creo que también lo fue para ti. Porque, bueno, tú no te diste cuenta porque estabas con lo que estabas y yo estando sentado, bueno, en la mesa de control de allí de la radio, manejando 3 ordenadores. Aquella noche estábamos esperando de que el director de la radio viniera después de terminar el programa, bueno, pues para tomar un aperitivo, tomar algo. Y nos dijo, bueno, después vendré. Bueno, pues empezó el programa, tú estabas en la mesa sentado, estábamos ya funcionando y empecé a escuchar, pues bueno, uno tenía los cascos puestos, pero aún así escuchaba ruido en la entrada de la radio. Aquel edificio tenía 2 plantas, con un ascensor. Yo tenía la llave de abajo porque aquello se quedaba cerrado por la noche y escuché como si abriera la puerta. Bueno, pues no le di importancia, digo, bueno, pues aquí viene este hombre y ahora entrará, ¿no? Cuando al ratito veo que, bueno, que no entra nadie por allí por la puerta de la radio, digo, bueno, se habrán quedado ahí en la puerta, estarán esperando. Y de buenas a primeras, pues miro a mi izquierda. La mesa que yo tenía era bastante grande, miro a la izquierda, que estaba a la entrada de la radio, y veo entrar un niño. Bueno, pues el niño entró rápidamente, se dirigió allí donde yo estaba, se puso a mi lado, rozándome con el brazo, puso las manitas en lo alto de la mesa donde yo estaba. Yo lo miré, venía vestido todo de blanco, el pelito así lacio con flequillito de lado. Y bueno, pues yo a aquello no le di importancia porque digo, bueno, pues ya está aquí este hombre que ha venido con este niño y el niño ha entrado. Las curiosidades de los niños, ¿no? Que entran así queriendo ver lo que hay, ¿no? Y se puso a mi lado, ya te digo, rozándome, ¿no? Rozándome. Bueno, pues vuelvo la cabeza hacia la derecha, donde tenía una de las pantallas de un monitor. Y cambié la música que teníamos de fondo y vuelvo la cabeza de nuevo a la izquierda. Cuando vuelvo la cabeza a la izquierda, mi sorpresa es que allí no estaba el niño. Bueno, no me sorprendí. Digo, bueno, se habrá tirado al suelo, habrá empezado a gatear, cualquier cosa, ¿no? Se habrá escondido. Me quité los cascos, me fui por detrás de la mesa donde tú estabas. Y te hice la señal de que si habías visto a alguien, ¿no? Tú estabas hablando en ese momento, me dijiste que no. Y bueno, allí no había habido ningún niño. Una vivencia vivida en un humilde estudio de radio. En un humilde estudio de radio. Y ya te digo que, bueno, no... Al principio yo vi al niño, no pensé en un fantasma ni en nada por lo más mínimo, porque yo vi al niño de carne y hueso, un niño normal y corriente. Claro, pues no le di importancia, ¿no? Y el niño se puso a mi lado, puso las manitas, recuerdo perfectamente cómo puso las manos, vestido de blanco, mirándote, porque el niño te estaba mirando hacia adelante, que es donde tú estabas. Y yo no le di importancia. Cuando le di importancia fue cuando averigüé que realmente pues no había un niño. El niño no estaba allí. ¿Dónde estaba el niño? ¿De dónde vino? No lo sé. Esto es un terreno de la interpretación de la vivencia. Y ha habido más momentos. Sí, ha habido muchos más momentos. Mucho. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, ahora que estábamos recordando verme de la Moradela, de la Moraleta. Moraleta. Y bueno... Eso es la tormenta, mira. Sí, es la tormenta. Sí. Bueno, pues estábamos allí grabando, yo me había puesto en una mesita muy chiquitita, que había allí. Había puesto el ordenador, la mesa de mezcla, esto, lo otro.
Y bueno, pues empezamos el programa y empiezo a notar que la mesa está vibrando. Y la mesa estuvo vibrando todo el programa. ¿Quién la movía? Nadie. Nadie la movía. Y la mesa estuvo vibrando momentos que yo decía, bueno, esto no es normal, no, es que no puede ser normal. Además que yo comprendo que el terreno de la sugestión, cuando uno ha hecho mucha radio de este tipo, cuando uno ha hecho muchas investigaciones de este tipo y demás, el terreno de la sugestión evidentemente juega un papel muy importante, porque llega un momento a entender, o quizá el cerebro a darte una escenografía. Mira, que en un momento no corresponde a la realidad. En ese ¿no? caso que tú dices, el cerebro, a mí me ocurrió otro caso allí en Bermeda de la Modalidad el día anterior. Salimos aquella mañana temprano en coche para verme. Bueno, pues esa noche yo soñé con que estábamos ya allí en recuerdo aquello, sí, hombre. Vi el hotel, vi las habitaciones, lo vi todo. Vi una persona que vino con nosotros que no quería entrar en el hotel, que no se quiso quedar en el hotel. Te vi a ti y a mí diciéndole, quédate a dormir porque es tarde, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, pues yo me quedé de piedra cuando por la mañana ya llegamos allí al hotel y nos acomodamos en las habitaciones, subimos a la primera planta de aquel restaurante, que es hotel, hostal, en fin. Y yo me quedé de piedra, porque es que yo había estado allí la noche anterior. Yo había vivido aquello la noche anterior, pero con una claridad absoluta. Y más a más, cuando por la noche ya terminamos el programa y le dijimos a esta persona, quédate a dormir. ¿Recuerdas, no? Aquello lo había vivido yo la noche anterior. Pero igual... Sí, lo recuerdo perfectamente. Igual. Que fue una cosa... Te impresionó mucho. Yo cuando subí a las habitaciones y vi aquel pasillo, vi aquella primera habitación que había de distribuidor, y digo, pero Dios mío, ¿cómo es posible de que yo estaba aquí? Yo lo he visto esto. Yo anoche estuve aquí, lo vi. Todo lo que habíamos estado viviendo en aquel momento, yo lo había vivido la noche anterior, pero con una claridad pasmosa. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que incluso los más escépticos, ¿no?, los más eclépticos y escépticos a este terreno, al final cuando, como digo, como las lentejas, cuando se ponen un poquito en agua, empiezan a entender que, bueno, empiezan a coger cuerpo. Sí, y te empiezan a contar cositas que muchas veces dices, claro, no, mira, es que a mí no me gusta hablar de estos temas porque a mí me ha pasado esto y me ha pasado. Yo he hablado con mucha gente de muchísimo. Que bueno, que cuando la empezaba a decir algunas cositas ya se han empezado a abrir, han empezado a contar alguna cosa con miedo siempre, porque la gente no quiere hablar porque lo vayan a tomar por loco, por tonto, en fin. Esto es una cosa que, bueno, hay que entender que puede ser normal, ¿no?, que ocurra esto, y ocurre. Mira, yo no puedo decir el nombre, evidentemente no puedo decir el nombre por un principio de respeto absoluto, ¿no?, porque tampoco vendría al caso. Ayer por la tarde yo veía a una persona que, bueno, pues ha tenido un gravísimo problema de salud, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues gracias a Dios, pues, bueno, está aquí todavía y que se está recuperando. Bueno, pues esa persona me contaba a mí, yo sé ya lo que es estar muerto. Dentro de lo que hemos hablado en nuestros programas y en esto, de los 1.500 millones de asuntos que se pueden poner sobre el terreno, ¿no? La famosa ECM, ¿no? Por cierto, desde aquí en este momento, por si nos está escuchando, un abrazo fortísimo a alguien quien es un auténtico especialista en este terreno, un hombre muy inspirador de ciencia como el doctor Miguel Ángel Pertierra en Málaga, uno de los, además siendo él un gran divulgador del terreno del propio misterio, ¿no? O sea, una persona tan versada en
en estos terrenos y al mismo tiempo una persona, un cirujano de primera magnitud, se merece para mí todo el respeto del mundo, ¿no? Que vive muchos casos de esto, ¿no? Sí, hombre, sí. La experiencia de estar... Sí, hombre, sí. Más Sí, hombre, sí. Aparte que él por desgracia lo tuvo, que vivir en carnes propias tras sufrir un fuerte accidente de moto en Málaga. Bueno, el tema está en que esta persona me la decía, ¿no? Sí, decía, yo ya sé lo que está en el otro lado, ¿no? Uh-huh. Y cuando tú ves que en esa mirada hay una especie de salto al vacío que es muy difícil vertebrar con palabras, ¿no? Que te das cuenta de que esa persona te está diciendo algo, pero no como un titular ni como algo que te quiera vender, sino es simplemente algo que lo ilumina, ¿no? Y de repente dices tú, cuidado. Y que hay personas que le cambian la vida. Sí. Lo toman de otra manera al vivir. Sí, viene con la transformación de decir, ojo, cuidado. Le dejan de tener miedo. Dejan de tener miedo a la muerte, ¿no? Porque ellos han tenido, esta persona me decía que había tenido visión de ella misma, tumbado en la cama, desahuciado, tal cual. La famosa sensación de plenitud, ese estado donde... Y decía, mira, es que ¿cómo puedo explicar algo que va más allá? Es que no es imagínate la calma más grande que tú hayas tenido, el mejor de todos de tus días. Dice, es que soy absolutamente una anécdota comparada con lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Es la sensación de decir, de no querer volver, de decir, estoy en ese otro lado, ¿no? Bueno, pues son asuntos que, por ejemplo, hemos tratado nosotros en la otra mirada muchísimas veces. Si yo te tuviera que poner alguno de los momentos más especiales, lo viví solo. Eso lo viví yo solo. Y que me dio y me sigue dando mucho que pensar, muchísimo que pensar. Yo he llegado a entender en el terreno de la llamada psicofonía, entiendo que cuando entiendes un poco la parte de la técnica, de cómo funciona la onda hertziana, cómo funciona un sistema de grabación, hoy por hoy, que, bueno, después de tanto batir, ¿no? Uno ve el espectrograma y empieza a saber que desde los 20 hercios hasta los 22.000 hercios, cómo funciona el mundo físico del sonido, por decirlo de alguna manera, el espectro audible que el ser humano es capaz de atender, cómo se modula y se vertebra una voz en términos físicos, etcétera. Vale, todo el rollo ese, venga, vale, vamos a dejarlo a un lado. Pero que uno sabe cómo funciona. Os pongo un caso que fue realmente alucinante. El Parque Federico García Lorca en Granada, pero no estoy hablando del parque ubicado en la ciudad, me estoy hablando entre Alfacar y Biznar, que es donde en ese tramo, la famosa que avenida... mataron sí, claro, la avenida de los Mártires, que se llama, que tiene 4.000... ¿Dónde están los hoyos? Sí, la fosa. Sí. Allí con aquella leyenda que habla de un momento oscuro en la historia española, que dice Lorca eran todo, etcétera, etcétera. Bueno, pues a mí el asunto lorquiano llegó a hipnotizarme, ¿no? Yo fue un tema impresionante. Lo recuerdo. Y yo recuerdo que, bueno, por unas historias profesionales y demás, yo tenía que acudir mucho por allí, conozco aquello como la palma de mi mano, pero como la palma de mi mano conozco aquello, ¿no? Había leído todo lo que se tenía que leer sobre las dudas que había sobre dónde estaba el cuerpo del poeta, de cuáles fueron los testigos que dicen uno, cómo se contradice. Es más, de hecho, en ese periplo yo llego a conocer que nos fuimos de copas literalmente, porque aquello fue así, al famoso hispanista Ian Gibson. Sí. Lo conocí en Granada por un largo periplo de radio, volvemos a decir lo mismo, la radio siempre como telón de fondo de toda esta historia. Y él, como buen irlandés, dice, bueno, vamos a contar esto, pero vamos a tomarnos una cervecita en las copitas, ¿no? Como es el Gibson. Bueno, total. Cuento todo esto porque yo me voy una tarde, fijaros tú qué planteamiento de misterio, o sea, aquello era simplemente de contacto. Yo digo, el misterio te busca a ti y no tú al misterio. Me voy al Parque Federico García Lorca, que está en Alfacar. Está el famoso olivo donde se dice que allí es donde
la famosa silla danea que siempre hay por allí, recordando la figura de Federico, etcétera, etcétera. Bueno, total, allí hay un parque, que por cierto, el parque no es que sea lo más bonito del mundo, porque es así, no es lo más bonito del mundo, y me senté solo. Serían las 5:30 de una tarde, o sea, estaba todavía el sol en su, bueno, atardeciendo, ¿de acuerdo? Y yo estaba absolutamente solo, era un invierno. Me voy yo allí tranquilamente, saco un libro que estaba leyendo yo por aquel entonces, no me acuerdo cuál fue, de los muchos que he leído acerca de García Lorca, y me había llevado una grabadora que, más que una grabadora, era técnicamente, que todavía la tengo por aquí, en un cajón de esto, un dictáfono, ¿vale? Saco mi dictáfono, lo pongo en su modelo de grabación, tal y que cual, y lo saco de hecho, lo pongo a funcionar. Y no, fíjate, no había mayor historia, en un parque sentado solo. Y hice una pregunta, ¿no? Y dije, ¿quién lo mató? Vale. Y aparece una voz clara y cristalina, que la tenemos guardada y la tengo grabada. Y no la pongo ahora mismo porque tendríamos que buscarla. Uh-huh. Prometo buscarla. En otro momento, Julio, haremos un programita hablando de Lorca, sí, ¿vale? Es un tema alucinante, sí. Y sobre todo un tema profundamente humano. Bueno, pues esta voz sale cristalina. Yo cada vez que la veo en el espectrograma es que siento un pálpito horroroso, porque es que, claro, ni radiofrecuencia, ni personas que estuviesen allí, ni absolutamente nada. Y aparte no es una cosa a la interpretación, no, sino una voz clara en una frecuencia muy clara. Y dice un nombre con 2 apellidos. Y yo me quedé parado. Pero es que, fijaros si era legible era entendible lo que había dicho, que incluso yo en el formato con aquella pequeño dictáfono cuando lo reproducí, yo lo escuché allí in situ. Y yo sinceramente sentí un vértigo, no sentí miedo, sentí un vértigo alucinante, porque en aquel momento me di cuenta que lo creyera o no, que estuviese en el principio de lo que yo he aprendido a nivel de cultura, de lo que yo pueda entender, de lo que tú quieras, había un elemento físico, como era una grabadora, que me había transportado a un contacto con algo. Bien, pero acláranos un poco. Dime. ¿Qué es lo que tú escuchaste? ¿Cuáles fueron las palabras? Mira, tendría que buscar exactamente la grabación y rescatarla, ¿no? Como te decimos, para traerla. Vale. Pero sale un nombre que viene a decir este nombre y este apellido. Me puedo equivocar poco. Juan Antonio García Ázaro o José Antonio, creo que José Antonio, es que hace tiempo que no lo escucho. José Antonio García Ázaro. O Lázaro. Ázaro. Es más, de hecho, había intentado decir, bueno, le di muchas vueltas, ¿no? Uh-huh. De Lázaro, no, Ázaro. Uh-huh. El apellido Ázaro. Y bueno, fue una de esas tardes que sinceramente apagué la grabadora, respiré profundo, no me fui corriendo de allí. Me quedé absolutamente ensimismado pensando, quizás realmente en la vida no todo es un blanco, todo es un negro, existe también el color gris. Evidentemente el acto de vivir nos confiere entender que hay una parte de nuestra cosmovisión del mundo, mira, que es científica, sí, y hay otra parte que es espiritual. Sí, no. Y yo creo que no podemos vivir la vida sin tener un contacto espiritual. Porque tormentazo, madre mía. La tormenta. Oye, mira, vamos a tener que ir recogiéndolo. Pero una última pregunta. ¿Por qué no nos preguntamos quién somos? Tenemos un cuerpo, una mente y todo esto. Pero
¿no estamos prestados aquí dentro de este cuerpo? Sí, bueno, de hecho, en neurociencia... Somos lo que vemos. Mira, en neurociencia, que lo hemos tratado mucho aquí en La Otra Mirada, yo recuerdo de un programa que lo llamé 1500 gramos, o kilo y medio en definitiva, de un universo, el cerebro, de un universo desconocido. Bueno, pues de todos los neurocientíficos que han pasado por La Otra Mirada, yo siempre les hacía una pregunta muy concreta, ¿no? Hay dos grandes preguntas que la ciencia no sabe responder. O sea, ¿de dónde nace lo que se llama la conciencia? Digamos, este software que de alguna manera nos coloca en posición. ¿Por qué tú piensas de una manera? ¿Por qué no todos pensamos por igual? ¿De acuerdo? ¿Por qué cada uno fluctuamos y entendemos y percibimos la vida de una manera? ¿De acuerdo? Y eso la ciencia no es capaz de darle entendimiento. ¿Es verdad todo lo que vemos? Eso es otra, el principio de la realidad. Vivimos en una representación holográfica entendiendo que es nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro conjuga y construye, ¿de acuerdo?, la realidad que nosotros configuramos. Hasta ahí realidad que eso está más claro que el agua. Es más, pero de hecho, ¿es toda la realidad? De hecho, se sabe que el cerebro tiene una serie de costumbres que intenta parchear aquellas partes que no entiende. Literalmente, incluso de la visión, ¿no? Que habría mira, hay una cosa que tuve un negativo de una fotografía, la estás mirando durante un rato, en que la vista se ha acostumbrado a verla, y nuestro cerebro, cuando retiramos la vista y, por ejemplo, nos fijamos en una pared blanca, la vemos en positivo. Sí, bueno, claro, evidentemente. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos ayuda a reconocer las caras. Nosotros vemos caras en todos lados, por eso las cosas estas que vemos en un ladrillo, uy, mira, esto parece una cara, pues siempre nuestro cerebro va buscando. Déjame decirte una cosa, que al final era la gran pregunta que yo le hacía a los neurocientíficos, ¿no? Cuando me levanto por la mañana y nos vamos al espejo a lavarnos la carita, ¿quién es ese tipo que aparece en el espejo? O sea, ¿quién es eso llamado yo, no? ¿Quién es la percepción? La percepción de decir... ¿Soy yo esto? Oye, ahí está ese tipo, ¿no? Bueno, pues... las respuestas que me daban eran muy curiosas, ¿no? Porque parece ser que lo que nosotros entendemos por yo es la asociación de muchos elementos, incluso los recuerdos. ¿Vale? Es decir, tenemos que hacer una especie de gran cóctel para adentrarnos directamente a saber configurar, decir, ese personaje que hay en el espejo soy yo. O sea, es decir, tenemos que reconocernos. Claro, pero tenemos que recordarnos. Y fue una cosa muy interesante en ese sentido, porque entendiéndolo así, te das cuenta de que la realidad se configura de muchos pequeños ladrillos que no son siempre tan lógicos como parecen, ¿no? Y tu realidad y la mía puede cambiar muchísimo. Tan sólidos como creen. Lo que sí está claro que mira qué tormentazo que nos vamos a tener que ir. Y además que ahora he quedado que llega ya Luis González desde tierra gallega, porque me voy a Egipto literalmente para hablar con Luis de la gran piedra Rosetta. Querido Julio, tengo y debo decirte que, mira, este estudio que se llama La Buena Estrella, que sirva a propósito de experimentación. Yo, bajo mi punto de vista, La Otra Mirada ha sido siempre un gran cultivo de experimentación. Creo que si entendemos que esto sigue siendo ese patio trasero donde jugamos a contar historias, en definitiva, en un tiempo de radio, donde todo este cacharraje hoy, al día de hoy, nos pueda ayudar de alguna forma a seguir contando historias, a comunicar y a conectar con los demás. Yo lo decía en programas anteriores y te lo digo a ti y te invito a ti. Hoy tenemos 2 micrófonos aquí, tenemos luz, tenemos un estudio, está acondicionado. Podíamos poner un día unas cámaras y hacer unas gamberradas y enseñar las caras al mundo, que eso sí que es de terror. Mira. Eso ya es terror, ¿eh? Eso ya es cosa seria.
No lo recomiendo, no lo recomiendo. Podríamos intentar, pero sobre todo mirando por una cosa, ¿no? Si hacemos un directo en YouTube un día, que seamos los faeminos del misterio, Sí. que sobre todo que tengamos la oportunidad de poder interactuar Y seguir con la haciéndonos gente, preguntas, Alejandro. Creo Por que supuesto, es lo importante. por supuesto, ¿no? El por qué, el para qué, y todo esto. Ujú. Seguir siendo con ese alma de niño, ese hilo que yo comentaba antes, seguir manteniéndolo, esa Fundamental. ilusión, esa fantasía, esos Goonies Mm. que siempre nos han ayudado y que han estado siempre presentes. Yo en la te otra mirada. propondría en eso, el que este estudio sea ese escaparate donde tranquilamente podamos conectar, porque hoy la técnica nos lo permite. Además de, ¿por qué no poder hacer alguna cosita, alguna cosita de radio o alguna cosita en directo? Hoy tenemos la posibilidad de emitir, En tú lo algún sabes, ¿no? exterior, en algún exterior. Tenemos las opciones, tú sabes que tenemos todo lo Sí, que hay sí, que sí, tener sí. para poderlo hacer. Y bueno, seguir contando un poquito esta historia y que salga el sol por la antequera, como dicen en tu pueblo. Ay. Yo que creo salga que por ahí que es imposible, pero bueno, algún día, Bueno, quién algún sabe, día puede ¿no? pasar, ¿no? Todo se queda por vender. Bueno, pues como la noche se presenta así de esta forma y con estas lluvias que nos están cayendo, queridos amigos, vamos a continuar con la otra mirada. Lo dicho, no me voy directamente a recibir a Luis González, que ya toca a las puertas. Y a ti decirte, Julio, querido hermano y amigo, que bueno, hacer radio siempre ha sido y será por siempre un auténtico honor, porque en definitiva la radio es este momento, estos momentitos, ponerse delante del fuego y el conversar entre amigos de la historia del mundo que nos Es lo interesa. importante, es lo importante. Ilusión, Goonies y preguntas, Alejandro, preguntas. Bueno, pues amigos, esta noche nos adentramos en un largo viaje que nos lleva hacia tierras de Egipto. Tengo que decir que también tendríamos que coger un cronovisor para irnos junto a Napoleón Bonaparte allá por el año 1798 en su contienda por intentar conquistar el mundo o parte de un mundo esencial como era Egipto. Una gran historia que se despliega a través de un icónico elemento que hoy suscita todavía al paso del tiempo el interés de todos. Y como podréis entender, me estoy refiriendo al hablar de esa contienda y hablar de Egipto, me estoy refiriendo a la icónica y simbólica piedra Rosetta,
Evidentemente, la figura de todo lo que aconteció es simplemente para hacer el mejor guión de la mejor novela o la mejor película. Pero no seré yo quien os los cuente, porque esta noche embarca uno de los grandes hombres de la crónica en la historia, en La Otra Mirada, que forma parte de la identidad de la piel de este programa. Desde Tierras Gallegas, Luis González. Buenas noches y bienvenido, amigo. Muy buenas noches, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Qué bueno tenerte aquí. Mira, lo primero que quiero recordar y recordarle a los oyentes, ¿no? Qué lejos queda aquel día donde yo entrevistaba a un Luis González hablando de un libro que lleva por título Todo lo que se debe saber sobre el antiguo Egipto. Y tú, de una manera absolutamente entregada, vehemente, porque yo sé que la historia de Egipto a ti te apasiona, te entregaba los micrófonos ya mostrando claramente la identidad de un hombre nacido par y por la comunicación. Luis, la primera pregunta que tengo que hacerte esta noche, ¿no? ¿Dónde nace tu pasión en letras mayúsculas por la historia egipcia? Jolín, me metes un compromiso, ¿eh? ¿En serio quieres que te lo cuente? Pues sí, me gustaría saber. Bueno, pues mira, es algo curioso. Yo te lo conté en su día. Lo que pasa es que, claro, hace tantos años, mi curiosidad por las pirámides, nunca mejor dicho, nació de una revista que a todos, bueno, no a muchos, pero a alguna gente le sonará, que se llamaba Interview. No me digas, me cachen. Una revista que yo con 14, 13 años iba a fisgonear, que mi tío coleccionaba las Interview. Precisamente en portada no aparecían los faraones. Te lo puedo... No. En las faraonas sí, pero los faraones no. Y entonces resultó que allí vi por primera vez las fotos de las pirámides y leí un artículo sobre las pirámides, del cual, pues, a partir de aquel momento, con 14, 15 años aproximadamente, fue mi primer contacto. No estoy diciendo que de ahí arrancó una historia ligada a Egipto, sino que de ahí empezó a picarme mucho la curiosidad, y de ahí sí que yo empecé a hacer muchas cosas con Egipto. El mundo antiguo siempre ha tenido un efecto magnético en la cultura europea. Fíjate, un hombre con una cosmovisión tan amplia como fue Napoleón Bonaparte quiso poner rumbo hacia esas tierras, porque sabía que era absolutamente necesario para su conquista a nivel global. Los británicos, como ahora nos contará, no se lo pusieron nada fácil. Una historia que va entre una lucha encarnizada en el ámbito naval, pero que no se olvida, y que los cronistas así lo dicen, la forma en la que los hombres de historia, los arqueólogos franceses, mientras que hay una lucha encarnizada, no pierden ni un solo minuto de su tiempo, hablo de finales de 1798, a la búsqueda, ¿no?, de la exploración de la respuesta del antiguo Egipto. Querían saber hasta el último detalle, y Napoleón estaba el primero, el que quería saber al detalle cualquier novedad. Una novedad que truncaría a mediados del mes de julio del año 1799, cuando unos soldados descubren en Rosetta precisamente la piedra que lleva por su nombre. Una piedra que cambiaría, evidentemente, digamos, una especie de reto para cambiar la comprensión de lo que antes eran unos extraños símbolos que era la escritura egipcia, que no se entendía un solo verbo para entender su propia historia. Es que no puede tener mayor condimento de una historia absolutamente alucinante, Luis. Es que acabas de dar varias claves, no sé si consciente o inconscientemente acabas de dar varias claves, porque tú te cuenta que los jeroglíficos desde el siglo III después de Cristo, en la isla de Philae, es la última vez donde se escribe por última vez, en el siglo III, un sacerdote egipcio escribe los símbolos jeroglíficos sabiendo qué es lo que está escribiendo. Hay una matanza cristiana por parte hacia los sacerdotes y la gente que habitaba en el templo de Philae, y después de ahí saltamos a una cena multitudinaria en el Palacio de Bonaparte, donde es precisamente Josefina Bonaparte la que convence a Napoleón de llevar a un montón de gente en esa expedición. Y esto está totalmente acreditado, por ejemplo, en las crónicas de Dominique
Vivant Denon, ¿no? Que era un dibujante, pues que él mismo cuenta cómo estaba pintando unas acuarelas de las pirámides, se le acerca un muslín y coge su pistola, le dispara y a continuación sigue pintando. O sea, hasta esos extremos era la vida en ese tiempo, ¿sabes? Madre mía. Y bueno, pues la historia del descubrimiento de la piedra Rosetta cabalga también un poco entre la casualidad, la pillería, el saber que algo habían descubierto y querían ocultárselo a los ingleses. Los ingleses también sabían que algo había por pequeños rumores y pequeñas anotaciones en los botines las cosas que en la capitulación que hicieron los franceses se anotaban, todas esas cosas, no, nos queremos llevar esto, y los ingleses dijeron, coño, cuando ustedes se quieren llevar un pedrolo, pues alguna importancia tendrá el pedrolo. Sí, y también recordar... Me gusta mucho la expresión pedrolo que estaba utilizando. Mira, curiosamente en esa antigua muralla donde encuentran ese trozo, ese perolo, ese trozo de piedra, muchas veces, irónicamente, los historiadores dicen que menos mal que lo encontró un francés, porque si lo llega a encontrar un inglés simplemente hubiese terminado emparedada esa piedra, o hubiese sido no sé qué adoquín. Tengo un amigo que es arqueólogo y nos dice, mira Alejandro, cuando hablamos del material de acarreo, y yo le preguntaba, bueno, el material de acarreo, que es como conjugamos al verbo acarrear, que significa tirar o una manera tediosa, ¿no? Dice, precisamente viene de ahí, porque en la antigüedad era muy normal el utilizar entre comillas, las ruinas para utilizar el resto pues tanto de rocas como de maderas, piedras, etcétera, etcétera, para hacer otro tipo de construcción. Y entonces eso lo que hacían era acarrear ese material para utilizarlo. Menos mal que no lo utilizan. Se da cuenta uno de los militares que, ojo, en esas inscripciones, que por cierto, después hay varios lenguajes en los que está escrito en egipcio, en demótico y en griego, si no me estoy equivocando, y cada una segmentada en una de las partes, unas estaban más rotas, otras menos, pero que era en definitiva una especie de libro de transcripción que abría la posibilidad de entender y descifrar un lenguaje. No fue nada fácil, pero ahí estaba, ¿no, Luis, la posibilidad? Sí, a ver, el susodicho en concreto, este comandante francés, que era Pierre-François Bouchard, no sabía, no comprendía el alcance de lo que tenía entre las manos, pero sí que sabía que era una obra de arte, y que los franceses habían traído en su expedición 100 y pico de personas, entre dibujantes, arqueólogos, medidores, o sea, gente dedicada a hacer mapas para mapear las zonas y tal. Traían esos sabios, como ellos lo llamaban, porque en Egipto había mucho que llevar para el Museo del Louvre, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, aquí se junta lo que tú comentabas de la lengua jeroglífica. El demótico es una lengua, digamos, que se empleaba básicamente en lo que sería la administración pública, y que era una forma de escribir más rápido, ¿sabes? Era una forma de hacer los jeroglíficos de otra manera, en la que tú escribías mucho más rápido, no tenías que pararte a hacer las virguerías de los símbolos jeroglíficos y tal, y que digamos que como cobraba ese carácter de administración, no todos tampoco entendían. Aparte de la clase de los escribas, no todos entendían. Pero ¿qué pasa? Que este tipo de en concreto la piedra de Rosetta no estaba hecha para que el pueblo fuera a verla, sino que esta piedra en su día estaba en un templo, y en el templo estaban los sacerdotes, que también eran personas cultas, que también eran escribas, y que eran los encargados de custodiar el mensaje que ahí dentro se enterraba. Una sola piedra de 700 y pico kilos, que conforma precisamente una llave que abría el pasado. ¿Qué hubiese ocurrido, no? Si no lo hubiésemos imaginado, Luis, si no se hubiese encontrado la piedra Rosetta. Vamos a conjugar un poco. ¿Qué sabríamos hoy del mundo egipcio? Del mundo egipcio, pues yo creo que de una manera u otra la pregunta no es la correcta.
¿qué habría sucedido? ¿Habríamos entendido hoy el significado, el contenido de los jeroglíficos sin Jean-François Champollion? Ahí vengo a referirme, ¿no? O sea, ¿crees que...? Porque yo creo que con el tiempo, en vida de Champollion no, porque Champollion su vida la agotó en Egipto de una manera absolutamente enlocada, ¿no? Pero yo creo que si no hubiera aparecido la piedra Rosetta, sí que de otra manera este hombre, porque estamos hablando también de Champollion, es una figura también englobada en la fascinación, en el mito, en la leyenda, aparte de todo lo que es real, ¿no? Pero, jolín, hasta su propio nacimiento, Alejandro está englobado en una fantasía un poco... ¿Sabes? Un poco... Cuéntanos el detalle, Luis. Bueno, pues mira, el asunto es que su padre era librero. Y resulta que Jean-François, cuando nace con unos problemas. Y cuando su madre está a punto de dar a luz, viene mal. Y su padre va a buscar a este librero, que aparte de ser librero, es también una persona, digamos, un meigo, un brujo, que hace una serie de rituales que provocan que Jean-François Champollion venga al mundo bien y con 18 o 20 sentidos, porque es una persona que con 16 años hablaba lenguas muertas, controlaba el griego y el chino y bueno, pues era un portento, ¿no? Y digamos que esta manera, que es real, lo que pasó es real, ¿no? Pero la manera de presentarnos a este personaje es como si la literatura griega nos presentaran uno de los grandes héroes, ¿sabes? Como si habláramos de Aquiles o de Homero o de unos grandes héroes de estos de la antigüedad, destinado ya a realizar cosas bastante grandes. Fueron muchos hombres los que a la vuelta a Europa de la piedra Rosetta empiezan a intentar descifrar el significado de lo que por entonces se entendía como una especie de escritura ideiforme, ¿no? Es decir, que solamente consustancialmente evocaba pues cierta imaginería mágica o ciertas referencias que hubo un momento en el que llegaron a entender que ni siquiera tenía excesiva importancia. Hasta que llega un hombre que precisamente tenía que ser un británico, quien dio un gran avance, como fue Thomas Young, ¿no? Thomas Young ya empieza a decir que hay un paralelismo, que no se puede entender, que hay una serie de indicios que indicen que esos símbolos van mucho más allá, que su interpretación es mucho más amplia en todo sentido, pero claro, su trabajo se queda entrevelado ahí. Llega Champollion y lleva su trabajo hasta el paroxismo, hasta la enésima potencia, como tú estás diciendo, un hombre que parecía que había llegado al mundo para y por cumplir una misión muy objetiva, que era abrir ese lenguaje, ¿no? Hasta el mismo Champollion no quiere hacer referencia a Thomas Young, y Thomas Young parece que también siente como si Champollion le hubiese quitado el protagonismo en la historia, ¿no? Ahí también el ego en los hombres que conforman esta historia, ¿no, Luis? Sí, por supuesto. Esto es una cosa muy, muy, muy parecida en lo que es la carrera, ¿no? No la colaboración previa ni nada, porque que creo que no se conocieron, no se llegaron a conocer personalmente. Pero Thomas Young le faltaba la chispa de entender que lo comprendió Champollion a base de estar machacando ese documento trilingüe, de entender que los jeroglíficos también son ideogramas. Es decir, tú para escribir un determinativo, por ejemplo, un nombre de mujer, pues cuya palabra puede entenderse con otra cosa, por ejemplo, banco, ¿no? Uh-huh. Pues los antiguos egipcios escribirían, previo a la palabra banco, la señora banco, por ejemplo, escribirían un ideograma, que sería un símbolo jeroglífico de una mujer, lo cual te estaría indicando que no es un banco de sentarse, sino que es el nombre de una mujer. Esto lo comprendió Champollion. Thomas Young no cayó en este detalle, por eso nunca avanzaba hacia el siguiente,
avanzó muchísimo, ¿no? Pero no coronaba, por así decir, su investigación. Y es precisamente cuando Champollion comprende esto que la cosa cobra otro significado, porque entonces ya comienzas a ordenar las palabras que ahí te aparecen, ¿entiendes? Ahí viene el momento eureka dentro de la documentación y a través de que he leído. Champollion llega a un momento que es cumbre, ¿no? En el que entiende el propio nombre del faraón. Él lo resucita a la vida mostrando otra vez su nombre. Cuando Ra-Em-Ses, y justo en el centro de la palabra nacimiento, nacimiento, Ses, Ramsés, le pone nombre precisamente a uno de los grandes hombres de la historia egipcia, ¿no? Sí, bueno, lo del Ramsés ya es posteriormente a descubrir todo esto, porque él va por varios pasos, ¿no? Nos queda decir que la Piedra Rosetta contiene un texto de un decreto de Ptolomeo, de Ptolomeo V, creo que era. Y entonces dentro de este decreto, que es conocido el decreto de Memphis, es donde él, digamos que hace la traducción, pero después él necesita corroborar que su diccionario es el correcto. Entonces es donde se lanza primeramente a antiguos textos a los que él tiene acceso, que hay que decir que él ya creo que desde su primera visita al Louvre se produce con 8 años y ya desde ahí ya le mordió el pato de los jeroglíficos. Y después, posteriormente, en Egipto, donde en cada templo que visita es efectivamente donde él va viendo que su traducción es la correcta. Cada templo que visita, que fíjate, esto todo incluso que sería, bueno, nos alargaríamos horas y horas aquí, que otro personaje, como sería Belzoni, cuando Belzoni descubre la tumba de Seti I y decide hacer una recreación en Europa de la tumba del padre de Ramsés II, pues se cruzan por el Nilo en una barca y ni se saludan ni se conocen, pero sin embargo se juntan ahí dos piezas clave de la historia del descubrimiento de Egipto, como son Champollion y Belzoni. Bueno, alucinante, ¿no? Qué detalle nos da la historia. Sin duda alguna. Un viaje que él hace a posterior, ¿no? El gran grueso de la investigación él lo hace en la humildad de un escritorio y en innumerables noches de su vida con Quinquel intentando descifrar, ¿no? Previo el conocimiento, como tú bien dices, porque era un hombre que hablaba perfectamente numerosos idiomas, incluso el árabe, y queda con la piedra de bóveda. Un viaje malogrado, por otro lado, a Egipto, porque poco después encuentra la muerte y muy joven. Sí, a ver, encuentra la muerte muy joven porque él se embarca en una carrera, una vez que llega a Egipto, de recorrer todo el país. Y de hecho lo recorre, visita Abu Simbel y todo, pero lo recorre cuando, digamos que su tesis es la correcta y él va viendo que llega a los templos, empieza a descifrar y empieza a dar vida a aquel lenguaje que llevaba muerto 3.000 años, es donde él quiere, en muy poco tiempo, lo quiere hacer todo. Y llega hasta la extenuación de no dormir, de pasarse, de no comer, porque él llega con semanas, su aspecto se deteriora muchísimo porque deja de lavarse, le sale una barba, se viste al estilo árabe y se convierte, vive solo y para descubrir esos textos, darle vida a esos textos. Yo me quiero imaginar que entraría como una especie de locura quijotesca, ¿no? Estando en ese lugar que tanto le apasionaba, ¿no? Sí, y además que date cuenta que estamos en ese momento histórico en el que él es consciente de que entra, pero pisando muy fuerte, en mayúsculas, en la historia, y estamos en un momento en que la vida se vivía de otra manera, ¿no? El concepto de vivir era de otra manera, y digamos que este tío Champollion vivió únicamente para demostrar que su descubrimiento era el correcto, y que eso también le provocó un cansancio y una manera de vivir que le provocó la muerte. Muere, si no estoy mal equivocado, con solo 41 años de edad.
Correcto, sí. Un hombre que pasa a la historia. Estamos hablando de un auténtico genio que es capaz de abrir la puerta, porque fue lo que hizo, abrir la puerta a un mundo entrevelado, un mundo que no se conocía. A partir de ese momento, todo aquel lenguaje escrito en la piedra empieza a hablar de toda la historia. Claro, ¿no? es que en toda la historia, es que date cuenta de que incluso lo que podríamos interpretar como un descubrimiento arqueológico, histórico, pero es que en aquella, por eso decía que los mundos eran otras cosas, ¿no? Eran otros tiempos, otros mundos, otras maneras de pensar. Tú imagínate que ese descubrimiento lo enemista con la Iglesia, con la propia Iglesia, con el propio Vaticano. Se enemista él con el Vaticano, o mejor dicho, el Vaticano con él. El miedo que pudieran arrojar luz o otro dogma de fe sobre lo impuesto ya, ¿no? En su momento, ¿no? Correcto. Claro. Tú date cuenta de que en ese momento se defendía un dogma de fe, claro, que era Adán y Eva, y que el mundo tenía 5.000 años de antigüedad. Punto pelota. Esto se lo creía todo el mundo. Bien. A ver, todo el mundo, no es que se lo creyera todo el mundo, esto es lo que se impartía a todo el mundo. Esto es una cosa muy parecida a lo que ocurre en el profundo sur de Estados Unidos entre los creacionistas y los evolucionistas, que todavía parece mentira, estamos en el año casi 2023, pero esas reyertas dialécticas continúan en Estados Unidos, en ciertas partes de Estados Podríamos Unidos. decir, Luis, sin mezclar términos, la importancia histórica, ¿no? En dos momentos absolutamente diferentes. El descubrimiento de la piedra Rosetta con el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, cada uno en su proyección. Sí, hombre, a cada uno en su proyección, pero sí, no cabe duda de que son dos grandes descubrimientos, ¿no? Lo que pasa es que los manuscritos del Mar Muerto no salpican otras áreas, como sí lo hizo la piedra Rosetta. Claro, evidentemente. ¿Sabes? Porque en los manuscritos del Mar Muerto no se discute, por ejemplo, la divinidad de Jesús. Si los manuscritos del Mar Muerto hubieran resaltado de alguna manera, yo que sé, que pues hubieran resaltado, por ejemplo, el conflicto que se vivió en el siglo VII aquí en España, ¿no?, entre la Iglesia asturiana y la Iglesia toledana sobre el adopcionismo, si Jesucristo era un hijo adoptivo ese fue el término que se utilizó, ¿no?, una forma de referirse al profeta. Entonces sí que habría acarreado un conflicto, ¿no? Pero no salpicaba. La piedra Rosetta no pretendía salpicar esos otros conceptos que estaban establecidos, pero sin duda que sí, que junto con es un descubrimiento a la altura de los manuscritos del Mar Muerto. Sin duda alguna. Esta noche tengo que reconocer que me siento muy feliz, al escuchar a Luis González de nuevo a bordo del viejo galeón de las ondas de la radio, hablándonos de Egipto, de toda la historia entreverada. La verdad que, bueno, no saben lo que sienten mis carnes, ¿no?, al entender este momento como auténtica magia. Luis, la piedra Rosetta en su propia forma la considero súper elegante. Es una piedra de granito negro donde está bien cincelada, está una piedra que está rota, pero en sí mismo como elemento es un iconismo precioso. Ahora y miremos la vida con los ojos de un niño, ¿no? Ahora que el viejo Indiana Jones de nuevo coge el látigo, así nos lo dicen, si miramos con la vida con los ojos de un niño, ¿podríamos intentar imaginar que en algún momento, en algún lugar del planeta, una excavación, algo pueda llegar a encontrar un elemento que por su naturaleza y su significado en su estudio pueda llegar a abrirnos las puertas y dar respuesta a una incógnita del pasado que nos pueda ayudar a, fíjate la palabra que utilizo, reescribir la historia? Sin duda, yo creo que sí. Además, yo no sé qué pasa con esto de la arqueología, que muchísimos descubrimientos son fruto del azar, ¿sabes? Son fruto del azar y sobre todo en Egipto, que queda muchísimo por escribir todavía de Egipto, por lo tanto queda muchísimo por descubrir. Sí que a mí no me cabe duda de que ha de haber cosas que sí que puedan reescribir mucho la historia, sobre todo en lo que se concierne a lo que es el egipcio antes de Egipto.
por así decirlo, ¿no? Los que son las dinastías tinitas, que son las primeras dinastías, aparecen ya con un concepto casi preestablecido, con una escritura. Tú te cuenta que esto se cuenta poco, que siempre se le atribuye la invención de la escritura a Sumeria, ¿no? Bueno, pues hay escrituras, hay lo que serían las etiquetas estas del rey escorpión, que la datación es que son 100 años anteriores a lo que conocemos de Sumeria. ¡Wow! En Sumeria estaban utilizando la escritura cuneiforme, ¿no? Realmente, ¿no? Cuneiforme, correcto. Sí. Y estas etiquetas, de esto pasa como con el rollo de los esclavos, ¿no? Que todavía hoy en muchísimas publicaciones se dice que las pirámides se construyeron con esclavos, cuando se sabe que es absolutamente falso, porque hay descubrimientos arqueológicos que así lo demuestran. Lo que pasa es que la egiptología tampoco se dedica a pelearse con estas historias, claro, ¿sabes? Y de hecho hay muchas publicaciones que se hacen. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando fue para mi libro, pues lo que hice fue recopilar cositas de los arqueólogos del siglo XIX y algunos que vivieron hasta principios del XX, donde recogían caracteres y notas de pequeños descubrimientos y no se partían la cara con nadie, ¿sabes? Sí, no, pero realmente no había una pelea de egos de por medio, ¿no? Claro, entonces me estoy acordando, por ejemplo, ahora de Reisner, que descubrió en la pirámide de Kefren unos antiguos, un juego de cositas que eran de un concepto ritual, que eran para dejar allí enterradas, para que el faraón en su doble vida pudiera tener los ritos y tal, y resulta que estaban hechas que contenían hierro, y que no eran hierro meteorítico, sino hierro mineral, pero era una cosa tan pequeñita, tan diminuta, que no se le da importancia. Pero coño, si es que esto te lleva a que si aparece hierro mineral, aunque sea una cosa de 1 centímetro, de 2 centímetros, la pregunta es te lleva ¿cómo, a pensar, ¿no?, de que a lo mejor, claro, a lo mejor pudieron haber empleado, en vez de herramientas de cobre, herramientas que tuvieran herramientas de hierro, por así decirlo, ¿no? O, por ejemplo, si no es hierro mineral, porque se le atribuyó a Imhotep, el arquitecto que construyó la primera pirámide, la pirámide escalonada de Saqqara, se le atribuyó un título que era inspector de lo que el cielo trae. Y entonces esto ha derivado muchas veces en conjeturas espirituales y tal, pero ¿y esto? Porque se sabe que los egipcios hicieron cositas con meteoritos, ¿eh? Me ha encantado, y ahí el hierro. Debo de decirte que me ha encantado la etiqueta, permíteme que te la atribuya a ti también en este programa, inspector de lo que el cielo trae. Señores, por favor. Es que ahora mismo estoy levitando, tipo Santa Teresa de Jesús. Increíble, Luis. Son de estas frases que solamente tú eres capaz de colocar en un lenguaje radiofónico y nos quedamos todos diciendo ¡wow! ¿No? Increíble. Oye, pues sí, así es. Y eso también te lleva a decir que si trabajaban lo que es el hierro meteorítico, pues ¿quién te dice que? Porque los egipcios lo que no eran tontos. No. Entonces, ¿quién te dice que sin duda alguna, que del propio hierro meteorítico no sacaron herramientas para poder trabajar? ¿Sabes? Existe mucho interrogante. Es verdad que cuando hablamos de la época, ¿no? Nos dejamos volar, ¿no? Los llamados OPARs que han aparecido y que están ahí, que forman parte, que bueno, que se han intentado dar explicaciones por activa y por pasiva. Bueno, pues vienen a dibujar, pues una serie de interrogantes que hasta el día de hoy nos acompañan. Los arqueólogos algunas veces no le dan toda la importancia que tiene o simplemente no se quieren meter en harina y pasan un tupido velo, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a entender lo que tenemos que entender y entendamos el grueso, no vayamos a parar en un solo instante, pero es lo que tú estás diciendo, ¿no? Encontrar cierto mineral o encontrar el famoso aeroplano, por ejemplo, con esa perspectiva, que puede ser una forma que interpretaba que tenía otro sentido, que tal, ya, vale, muy bien, pero ahí está, ¿no? Correcto. Los oyentes, yo los invito a que tecleen en Google disco del Príncipe Sabu y se van a encontrar, aparte de que es una obra de ingeniería, bueno, es un disco que está hecho de calcita, es finísimo, súper fino, pero es que estamos hablando de una circunferencia perfecta, es un disco súper redondo, lo mires por donde lo mires.
Y, por ejemplo, se sospecha de que formaría parte de un conjunto mucho más amplio, ¿no? Pero quedémonos con el disco, leches. Si dicen que los egipcios no conocían la rueda, y estamos hablando de la tercera dinastía, y que fabrican un objeto redondo de un material súper fino, porque tiene milímetros de grosor, y está tallado, y es una cosa súper rara, pero es un disco, es una rueda. Sí, y eso formaría parte de otro. Eso por casualidad en la propia naturaleza no lo va a dar, ¿no? No evidentemente, sale. Claro. Claro, ¿entiendes? Entonces dice, sí, vale, el resto formaba parte de otro concepto. De hecho, la arqueología tiene la malsana, porque para mí es malsana, habilidad de colocar elemento motivo. O sea, lo que no desconocen lo que es elemento ritual. Un elemento, sí, ¿sabes? Le colocan esa etiqueta como sin querer partirse la cara con nadie ni querer complicar. Claro. Pero claro, cuando tú tienes de la tercera dinastía algo que es una rueda, pues ¿por qué no te va a ir la cabeza a pensar de que, por lo menos a partir de ese momento, tercera dinastía, pues conocían un objeto que giraba y que le podía sacar un montón de uso? Yo lo que tengo muy claro, Luis, que siempre que hablamos del antiguo Egipto, estamos hablando de algo que nos da la intuición de que eran más inteligentes de lo que nosotros pensamos, y que ellos miraban a las estrellas de una manera diferente a la que nosotros pensamos. Quizá eso no lo sepamos nunca, ¿no? Pero cuidado, ¿eh? No, porque te voy a dar un dato. Mira, en Egipto, en el antiguo Egipto, la tierra de Kemet existía cuando tú eras un personaje que a lo largo de tu vida habías hecho grandes logros, pues tú construías en tu tumba, en tu mastaba, lo que sea, tu autobiografía, donde pues las tenemos desde médicos hasta guerreros, hasta de todo. No hay ni una sola bioautografía, ni de la gente que se dedicaba a mirar en los cielos, ni de la gente que se dedicaba a construir pirámides. Simplemente se dice, yo fui arquitecto de las obras del rey, punto, se acabó. Es la máxima mención que vas a encontrar. Pero no ahondan en la cuestión como si ahondan otros oficios. Y de los astrónomos no existe ni la primera mención. Ni una. Y a ver, será por tumbas en Egipto que se han descubierto. Un poco ¿sabes? extraña la omisión, ¿no? De que no se quisiera dar luz. La omisión, yo creo que coincido con muchos otros expertos en que se debe a que eso era un conocimiento sagrado, que quizás se transmitía dentro de una cúpula que iba de padres a hijos o de maestro a discípulo, por así decirlo, pero que no salía de ese ámbito, ¿sabes? Es más harto sospechoso, es más que sospechoso que todo el conocimiento que aglutinaban sobre los astros, porque la teoría de Orión, que ya puso en su momento Bubal, eso ya está más que aceptado. O sea que las 3 pirámides de Giza están situadas como las 3 estrellas del cinturón de Orión. Eso deja mucho que pensar, que desear, ¿sabes? Si los canales de la Gran Pirámide están orientados hacia la constelación de Orión, pero hacia determinadas estrellas en el momento exacto. Si tú, que hoy actualmente es relativamente fácil hacerlo, con un mapa vas retrotrayéndote en los años y ves que coincide perfectamente. O sea, tenían un conocimiento astronómico muy, muy grande, ¿no? El asunto es por qué no dejaron transcritos sus conocimientos, por qué ese legado se interrumpió. Pues es algo que yo creo que jamás sabremos, ¿sabes? Bueno, pues son incógnitas que se suspenden. Antes te decía, quién sabe, en algún momento, en alguna excavación, en algún lugar del mundo, de nuevo un elemento pueda resurgir, ver la luz y dar esa respuesta, o añadir un interrogante más, si cabe, a lo que ya es una historia de una naturaleza y una belleza extraordinaria. De lo que a mí no me cabe duda, Luis, es que tengo un buen conocido que dice: toda la historia, todas las respuestas que buscáis sobre vuestro propio origen, está escrito en cada célula de vuestra piel, está escrito en vuestro ADN.
buscar en vuestro ADN, porque al final, cuando se llega al final de la comprensión de ese código basura que en algunos momentos los científicos dicen que también alberga, encontraréis precisamente eso, lo mismo que arrojó la piedra Rosetta para la comprensión del origen del propio hombre. Y a mí me encanta esa dualidad, me encanta extrapolar el propio misterio, el propio conocimiento también unido al mismo, y las ganas sobre todo de mirar al mundo con curiosidad, que es de la forma en la que queremos mirar a través de este programa. ¿Cuánto aprendemos siempre de tu mano, querido Luis González? Pues, querido amigo, navegamos. Sí, a eso nos dedicamos, a navegar. Y por favor, sacúdese las arenas del desierto antes de entrar en el barco, que después hay mucho que barrer. No, y desde luego es un tipo alucinante. Antes me has dicho... Por cierto, antes de irnos, que la piedra Rosetta tiene ese característico color negro gracias a la tinta que se le vertió para hacer las impresiones, que la piedra no es negra. Ah, pues mira, eso no lo sabía yo. Creí que era de la forma del granito, era por aquel tinte. No, la piedra es negra porque la encharcaron hasta la saciedad de tinta para poder hacer las copias. Amigo. Bueno, pues nada, Tilín, has tocado la campana, que ahí me has puesto sobre la senda. Yo al pensar que era de granito, fíjate por dónde, no lo digo con toda la humildad del mundo. Que se me va la etiqueta, era inspector de los asuntos del cielo, ¿cómo lo has dicho antes? Inspector de lo que el cielo trae. Bueno, pues señores, ahí lo tienen. Luis González, desde Tierra Gallega, incorregible, un auténtico crack de las ondas de la radio. No busquen otro, de verdad no busquen otro, porque no lo van a encontrar. Querido Luis González, amigo mío, muchísimas gracias esta noche por habernos traído esta magnífica historia con Jean-François Champollion, ay mi francés, y esta mítica historia que nos ha llevado a un pasado maravilloso. Luis, ya te estoy emplazando para continuar remando, para continuar navegando y trayendo a este programa nueva y apasionante historia, ¿vale? Que no te quepa duda. Un fuerte abrazo, amigo mío. Un fuerte abrazo, querido. Bueno, amigos, pues es esta noche el momento de elevar anclas y proseguir nuestra ruta de navegación a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Una noche en la que hemos disfrutado de lo lindo, frente al fuego, conversando con uno de los grandes, Julio Sánchez del Olmo, hacedor sin duda alguna y creador de la identidad de este programa llamado La Otra Mirada, que no tendría evidentemente el sesgo, la personalidad que tiene si no hubiese tenido la característica, ¿no? Y el aporte de ese hombre tan especial como es mi hermano, que ha sido siempre, bueno, pues un auténtico soñador, un auténtico Goonie a la hora de echarle todas las ganas del mundo a este terreno de la comunicación. También que esta noche hemos aprendido del incorregible gallego Luis González, que, como no podría ser de otra manera, nos ha llevado a su lugar preferido del mundo, como es el antiguo Egipto, donde hemos aprendido y mucho, como habéis podido ver. Es el momento de continuar, yo como siempre agradeciendo las muestras de cariño que poco a poco vamos recibiendo por parte vuestra desde que de nuevo volvimos a este escenario de las ondas de la radio. Esta noche me gustaría invitaros una y mil veces que en los comentarios del programa nos aportaseis aquellas ideas, aquellas impresiones acerca de La Otra Mirada, porque en definitiva, y lo digo con el tejido del corazón, este programa es para y por un encuentro entre amigos. Por cuanto hacerlo vuestro, por cuanto proponernos aquellas cosas, si os apetece, que de alguna manera en nuestras cortas posibilidades podamos llevar a cabo. Un último consejo os doy esta noche en forma de reflexión en esta sociedad cargada de vendedores de pócimas, si es que
Hemos hablado de la humildad y hemos hablado de la autenticidad. Quedaros con vuestra esencia. Quiero decir que el universo no tuvo un mejor plan que el crearnos a cada uno de nosotros con nuestra propia firma de la casa. No importa quién sea, con tu logro, con tus defectos, con tu forma de ser. Evolucionar siempre, pero lo más importante es atender la autenticidad, en definitiva, de la gran aventura que nos ofrece la vida. Y muchas veces no está fuera, sino precisamente en el interior de cada uno de nosotros. Creo que esa es un poco la moraleja con la que quiero terminar esta noche el programa. Ya nos ponemos a trabajar, a emplazarnos de nuevo a la creación de un nuevo programa que llegará dentro de unos días y espero veros a todos, a todas, a bordo del viejo galeón de las ondas de la radio. Un saludo, un abrazo de este vuestro amigo, Alejandro Sánchez. Bienvenidos a La Otra Mirada.